Buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Bienvenidos a una edición más de Autores en Casa en Centroamérica Cuenta. Seguimos en esta edición virtual de nuestro festival que iniciamos de abril del 2020 y gracias a la pandemia, en el sentido estricto de la palabra, hemos podido reunir a una gran cantidad de autores y esta vez estamos enlazando nuevamente Centroamérica con España, esta vez a medio de esta conversación que forma parte de una serie de charlas con autores de la antología 10 de 30, publicada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y con autores centroamericanos. Esta tarde, noche o mañana, o depende de la hora en la que lo vean, vamos a poner conversando a la escritora nicaragüense Fátima Villalta con Matías Candeira, español, que reside en Madrid, y de la mano del gran amigo de este festival, Fernando Chávez, periodista cultural de Costa Rica, con una amplia experiencia en el tema. Y estamos felices de tener a Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España en Guatemala, quien nos va a dar unas breves palabras de introducción para esta serie de charlas. Bienvenida Eva, bienvenida Fátima, Matías, Fernando. Eva, el micrófono es tuyo, por favor. Pues muchas gracias, Claudia. Yo soy la directora del Centro Cultural de España en Guatemala. Estoy aquí representando a ECID, que es un aliado histórico del Festival Centroamérica Cuenta y que juntos vamos explorando también nuevas fórmulas de seguir difundiendo las letras y el poder de la palabra escrita. En este caso, Matías es el escritor que en esta primera sesión de este segundo ciclo, por llamarlo de alguna manera, está aquí como parte del programa 10 de 30. 10 de 30 ha sido una selección de 2019, 2020 y 2021, en la que un comité de expertos literarios ha seleccionado a 10 nombres por año, nombres jóvenes de la narrativa española, y se han publicado 3 libros, ¿no? Con la intención de internacionalizar esas voces. Pero no solo este es el objetivo, y a través del trabajo de los centros culturales de España, la idea siempre ha sido más de construir espacios de diálogo, conversación, tender puentes. Por ello, como decía, la idea aquí es una conversación, ¿no? Matías y Fátima estarán conversando, con la suerte de tener a Fernando como mediador. Este es el formato que se repite en cada una de las sesiones, siempre con un escritor que forma parte de 10 de 30. 10 de 30 también es uno de los programas estrella que va a estar ahora en Frankfurt, ¿no? Que tendrá también a España como país invitado y que es un espacio potente. Y como conversábamos aquí un poquito antes, Centroamérica Cuenta es una alianza en la región que representa mucho más allá que un espacio de difusión editorial y del trabajo de los escritores, ¿no? Sino que tiene que ver con la construcción de diálogo, de la palabra como un lugar clave para la disonancia también, ¿no? Para la conversación y para la construcción de cultura democrática. Así que estoy súper feliz de que sigamos adelante con esto, Claudia, y ya me callo para que podamos escuchar a los autores que tenemos hoy aquí con nosotros. Bueno, gracias Eva. De nuevo, muchas gracias también a decir por el apoyo desde el inicio del festival. Bueno, Fátima, Matías, Fernando, el piso es de ustedes. Eva y yo nos hacemos ahorita, nos evaporamos poco a poco y los dejamos a ustedes. Un gran beso. Bienvenidos a Centroamérica Cuenta y por favor cuenten con toda la libertad y toda la confianza. Besos. Gracias. Bueno, muy bien. Bienvenidos Fátima y Matías. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Centroamérica Cuenta, que una vez más reúne a escritores de diferentes partes de Latinoamérica y de Iberoamérica para conversar sobre literatura, para poder tener un encuentro en torno a lo que nos mueve, a las letras y a las diferentes exploraciones que tenemos cada quien y que cada cual ha ido explorando. A mí me interesa que esto sea una conversación en la que podamos compartir y que podamos conocer bastante sobre la obra de cada uno de ustedes y poder contarle a la gente que tal vez no haya tenido la experiencia de leerlos o que todavía no ha tenido la experiencia de leerlos, un poco qué se van a encontrar, qué se van a encontrar en su literatura, qué están explorando, cuáles son los temas que los mueven. Y para empezar, yo lo que quisiera es retomar el tema de la antología en la cual figura la obra de Matías, 10 de 30, para que nos contara Matías un poco de su participación en esta antología y de qué manera se ve representada su literatura en esta selección que se realiza. Vale,
Bueno, pues una pregunta muy abierta. Bueno, pues 10 de 30 es una selección que ha hecho la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tiene un proyecto para, vamos a decirlo así, reunir en 3 ediciones, con cada una de esas ediciones un libro que recoge, digamos, un fragmento de la obra, una muestra de la obra de autores que un jurado independiente considera representativos de mi generación y de, por así decirlo, el prisma de la literatura joven o de autores que están y autoras que están en un punto intermedio de sus carreras en España y que son, de alguna manera, pues según el jurado y esta institución, representativos de la literatura que se está haciendo entre las nuevas generaciones de narradores y narradoras. Y en mi caso, yo escogí, ellos nos dieron la posibilidad de elegir un fragmento de cualquiera de nuestras obras y yo elegí de Fiebre, que es una novela que publiqué en el año 2015 en una editorial de aquí de España que se llama Candaya, que bueno, Candaya tiene un catálogo con mucha buena parte de autores y autoras latinoamericanos, está muy bien en mi opinión. Y nada, escogí un fragmento de esa novela porque yo creo que es la más representativa o de las más representativas de los libros que he escrito. También es mi única novela porque yo he trabajado más las colecciones de cuentos, pero bueno, yo creo que para un proyecto de este tipo siempre es mejor porque en teoría 10 de 30 tiene la idea de internacionalizar o promover nuestra obra fuera del ámbito estrictamente español, entonces me pareció que era mejor una novela de cara pues, a que a lo mejor algún editor de Latinoamérica o mismamente de Frankfurt, donde España es país invitado de honor el año que viene, pues le pudiera a lo mejor interesar. Pero vamos, esto es mucha suposición. Y respecto a la novela, bueno, pues es una novela, también es que es un libro que tiene ya algunos años, ¿no? Pero es una novela que yo escribí gracias a una beca. En aquel momento a mí me interesaba mucho la literatura del duelo y había leído muchas novelas, memoirs y toda clase de libros relacionados con el duelo, sobre todo el duelo del padre y de la madre. Y me interesaba mucho ese tema. Empecé por ahí la novela surgió como una novela de duelo y posteriormente, pues bueno, fue mutando en diferentes géneros, digamos que hace un recorrido por 3 géneros. Empieza con una novela de duelo con un personaje que está velando a su padre la noche que su padre está muriendo en el hospital y como es un padre ausente, bueno, pues es un personaje que tiene un cierto conflicto porque aparte de ser un padre ausente, pues tuvo una relación, la poca relación que tuvo fue siempre muy conflictiva y el padre representa ese gran enigma y ese gran duelo no resuelto que el personaje carga encima. Y a partir de ese punto, bueno, pues el protagonista empieza a investigar quién fue realmente su padre y se va encontrando una serie de pistas contradictorias. Es una novela que reconstruye con una investigación una vida que el protagonista no ha conocido y solo puede escarbar en diferentes lugares hasta hacerse una idea más o menos completa de quién fue su padre. Y bueno, empieza así y al final acaba casi derivando en una novela pues casi a lo David Lynch, con un componente fantástico y de literatura extraña en su parte final. ¿Y de qué manera sentís que esta obra es representativa de la exploración que has estado haciendo? ¿Cuáles son esos grandes temas que querías abordar en esta novela? Que yo sé que ya pasó un tiempo, sé que ya probablemente hayas transitado por otros lugares, pero ¿por qué sentís que sigue siendo algo muy representativo de tu obra? Bueno, si yo echo la vista atrás a los textos que he escrito, tanto cuentos como esta novela, o incluso una novela corta que está dentro de mi último libro, Moebius, yo sí que detecto un tema recurrente, no sé si por filiación personal o porque ha estado siempre ahí, y no es que realmente yo tenga un conflicto con mi familia, pero es verdad que el tema de la familia y las relaciones entre los padres y los hijos, relaciones conflictivas, relaciones siniestras de dominación y de
bueno, y que rayan a veces lo malsano, ¿no? Siempre ha estado presente en mi obra. Entonces, al final, pues eso, la novela fue una especie de, no sé cómo decirlo, de camino natural que en ese momento se abrió ante mí y, bueno, y ese es el tema. Pero vamos, que es un tema que yo llevo trabajando durante casi todos mis libros, aparece de una u otra forma. Ujú. Y es una novela que te permite también, yo creo, explorar temas dolorosos, temas difíciles de trabajar. ¿Cómo lo abordaste y de qué manera te retó como escritor abordar justamente esos temas? Claro, es que el problema que tenía para mí esta novela era que ya se había escrito mucha literatura sobre el duelo, que por otra parte la literatura del duelo normalmente parte de un duelo real, y en este caso pues a mí no se me había muerto mi padre, era más una reconstrucción a partir de mis lecturas de cómo yo quería trabajar ese tema en la ficción. Esa parte fue difícil. Y luego también fue difícil no caer en la sensiblería o no abordarlo desde un punto de vista, digamos, pues donde las emociones más o los clichés se comieran a buena parte del texto. Entonces la manera de hacerlo, pues al final fue con este personaje que no sabía muchas cosas sobre su padre, va reconstruyendo, y luego además es una novela con un fuerte componente estilístico y de lenguaje que trata de, bueno, en cierto modo, con comita o le da o le tiende un puente a la poesía, que a mí me gusta mucho, soy muy lector de poesía, y es una novela que a través de un estilo muy poético, oscuro, extraño, pues explora el tema del duelo. No tiene una aproximación al duelo tan tradicional como el de otras novelas de esa corriente literaria. Ujú, ujú. Pero también, claro, es una forma de abordar y procesar los duelos, de cierto modo, el trabajo con el lenguaje, y es un trabajo que han explorado en otras Sí, ocasiones. Ujú. sí, bueno, lo que pasa es que el personaje de esta novela es muy radical en el sentido de que guarda un enorme odio hacia su padre. No es un duelo, digamos, pacífico, es un duelo contradictorio, es un duelo violento, es un duelo que le lleva incluso a explorar partes de sí mismo y de su psique, y luego de la parte fantástica que no voy a revelar, a descubrir cosas sobre sí mismo que le eran completamente desconocidas, y que por mucho que odiara a su padre, es su padre el que se las ha legado. En realidad es una novela sobre maldiciones familiares, para que nos entendamos. De alguien que empieza investigando algo que cree que no tiene nada que ver con él, o que no guarda relación con su propio destino, y acaba, en cierto modo, es una profecía autocumplida. O sea, que es un personaje que acaba de alguna manera siguiendo los mismos pasos que siguió su padre. Ujú, ujú. Sí, que arrastra la memoria de algo que no conoce bien, que está descifrando a lo Sí, largo de la novela. arrastra una herencia maldita, arrastra una herencia no deseada, porque además es un personaje que intenta rehacer su vida. En realidad es una novela sobre dos duelos, esto se me ha olvidado comentarlo, pero es una novela sobre dos duelos: el duelo del padre, y luego el personaje, su pareja murió. Ujú, Y entonces es un personaje que tiene que superar el duelo con su padre y tiene que reconstruir su vida con una nueva pareja que justo conoce a esa persona cuando su padre está viviendo sus últimos, vamos, cuando su padre está a un paso de la muerte. ujú, ujú. Ahora, una cosa que une, a mí me parece, los trabajos de ustedes dos es, por supuesto, el hecho de haber empezado bastante jóvenes en la literatura, de haber empezado, pues, con pocos años, pero con muchas ganas de explorar nuevos temas y de explorar nuevas ideas. Fátima, contanos un poco de cómo fue tu llegada a la literatura y tu abordaje de tu trabajo literario. Pues mi llegada fue bien turbulenta, por decirlo así. Realmente era algo que no esperaba, ni la gente esperaba, eh, ni nadie esperaba, y eso ha tenido consecuencias también inesperadas, por decirlo así.
Bueno, no sé si Matías sabe, yo publiqué No, un cuéntame, proceso porque ahora me has dejado con la intriga. O sea, yo gané un premio nacional de literatura cuando tenía 17 años, ¿no? Y fue lo mejor y lo peor que me pudo pasar, lo mejor en la vida práctica y lo peor en la vida literaria, ¿no? Ah, sí, porque te comiste hate y estas cosas. No, bueno, no solo el hate, sino toda esta cuestión de ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué espera la gente de mí? Y todo el tiempo la gente se me acercaba así como, ¿y cuándo vas a sacar tu segunda novela? Y tengo una idea tengo una historia que me gustaría que le hicieras novela, ¿no? Siempre se acerca alguien a contarte una historia que cree que podrías contar y uno no tiene ni la menor idea de qué hacer con toda esa información. Em, Va a salir Rooney de Nicaragua. Ay, no, No, ya, pero ya, es broma, es broma. no, está bien, pero fue muy bonito en el sentido de crear la novela, ¿no? Porque fue hecha de la forma más inocente, creo yo, y más pensada en el simple ejercicio literario, el simple ejercicio de hacer algo y probarme a mí misma que podía hacer algo, pues creo que atraviesa esa etapa de la adolescencia en la que no se siente bueno para absolutamente nada, entonces yo sentí que al menos contar historias, no sabía qué podría significar exactamente, pero que podría hacerlo, ¿no? Y bueno, hice todo este proceso creativo que fue muy alegre, es decir, crear como todo este mundo de personajes, pensar en la historia, pensar en los recursos, ¿no? En las técnicas narrativas, pensar si lo quería hacer en primera persona, en tercera persona, eh, recordar como todo el background de autores que estaba leyendo en ese momento y qué tono quería darle, cómo quería cerrarlo, qué impresión quería causar en el lector, o sea, fue todo un manejar este mundo eh, y publicar esta novela y enviarla a este premio que ya no existe, pero que pues era un premio nacional y ganar y no esperarlo, ¿no? Y fue, pues sí, muy sorpresivo, ¿no? Las entrevistas, en el periódico, en la televisión, o sea, el libro se vendió, bueno, en un país de muy pocos lectores, de muy pocas personas, de muy pocos lectores, de muy poco alcance editorial, ¿no? Donde las editoriales funcionaban con las uñas, ahora prácticamente pues no existen, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, al libro le fue súper bien porque había hecho, pues, hasta la fecha, 5 ediciones, ¿no? 5 ediciones de 1.000 ejemplares cada uno, era un hit. Yo Pero me eso está muy sentía bien. que había escrito Harry Potter, ¿no? No, pues invitada a la Feria del Libro de Veracruz y luego de Guadalajara y luego pues las reediciones y luego firmé con una editorial en Costa Rica, ya por la pandemia pues no podemos sacar pues la edición, pero también ha sido como un poco pesado, ¿no? Un poco una extraña maldición alrededor de ser escritor, porque bueno, a esa edad te dicen, bueno, ahora resulta que sos escritora y yo, no, qué miedo, ¿qué es eso? Yo no quiero. ¿Qué era lo que Además te, los qué era lo veo, que te son como una intimidaba? bola de vagos y de viejos borrachos. Yo no quiero. ¿Qué era lo que te intimidaba o te daba miedo o te daba reticencia a pertenecer a ese mundo? Eh, Número uno, pues fracasar, ¿no? Que haya sido un hit y que lo segundo no fuera tan bueno. Obviamente ya lo pienso, pues después van 10 años, ¿no? Después de todo ese tiempo y digo, bueno, es entendible que tuvieras tantos miedos pensando que pues, era la Fátima de la adolescencia y creo que mis padres no estaban preparados para decirme que eso era normal, ¿no? Que todos esos miedos eran normales. Creo que nadie me lo dijo en ese momento. Sí, de fracasar, de no poder hacerlo bien de nuevo, de que tenía que repetirlo de esa manera y que pues todo el mundo me decía alrededor de qué era ser escritor, ¿no? Parece que todo el mundo tenía un decálogo alrededor del buen escritor o la vida del escritor y yo sentía que no estaba segura si quería eso para mí, ¿no?
En algún momento pensé, bueno, tal vez no soy escritora, pero pues viéndolo todo en perspectiva, todo lo que he hecho durante este tiempo tiene que ver con escribir, de una u otra manera. Recuerdo que una maestra que fue como nuestra matriarca muy importante para una generación, no de escritores, sino de pues, personas muy diversas, nos decía que aprender a leer y escribir era la mejor forma, en la que, lo mejor que podíamos hacer porque íbamos a tener siempre trabajo. Ella lo decía de una forma como muy crítica, ¿no? Y creo que tenía muchísima razón. Pues, le estaba contando a Matías, no es como que vamos a salir de la pobreza y la precariedad del mundo artístico, pero me doy cuenta pues que inevitablemente toda mi relación con la literatura siempre ha estado ahí, aunque en algún momento quise negarla, aunque en algún momento quise como rehuir un poco de ella, eh, siempre me ha acompañado, ¿no? Y no sé si eso es ser escritora, ¿no? Siempre ha sido como un nombre muy pesado, como lleno de ciertas cargas, que a veces me preocupa un poco, principalmente el tema de publicar, ¿sabes? Porque hay mucha insistencia alrededor de ser visible, más en una industria que está publicando, donde veo personas que publican cada 2 años, ¿no? Porque tienes que estar vigente y siempre hay un discurso alrededor de tienes que tener algo nuevo, tienes que estar fresco, porque si Si no, puedo pues yo la gente... añadir una cosa, ¿Sí? eh, creo que eso que cuentas es bastante representativo no solo de alguien joven, ¿eh? A mí también me pasa. Creo que las redes sociales, en contra de lo que pueda decir mucha gente, han hecho bastante daño a los diversos síndromes que tenemos los seres humanos del siglo XXI, y la cuestión de la visibilidad y de estar siempre presente y de parecer que tú eres tu propia marca personal y que tienes que estar siempre disponible para generar un relato sobre ti mismo en redes, a mí me crea muchos problemas, y me ha creado muchos problemas también pues de autoestima, de expectativas, y esto que comentas bueno, vamos a llamarlo el síndrome del impostor, que digamos es la expresión de uso común a nivel mundial para este tipo de maneras de sentirse. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no he tenido un libro de 5 ediciones, pero digamos en el espectro del lado contrario, puedo reconocer esa sensación pues la misma que has comentado tú. Sí, sí, me alegra escucharlo. Y sé que mucha gente pasa por esto, ¿no? En el mundo de la visibilidad de redes sociales, principalmente de mantenerse todo el tiempo vigente. Ahora hay escritores de Instagram y cosas muy raras Sí. que están surgiendo. Uno se siente bueno y que, o sea, me siento como el viejo gritándole a una nube, ¿no? O sea, me siento súper vieja y Pues haciendo cosas. imagínate yo. Joder, imagínate yo, sí, sí. No, pues nos hace sentir como, bueno, o sea, me estoy quedando atrás, pero ¿qué significa quedarse atrás, no? Y qué significa también hacer un oficio tan antiguo, porque al mismo tiempo uno se da cuenta de sus referentes y dice, bueno, todos son puros señores y señoras muertas hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y qué puedo agregar yo a esto? Pero luego me contento cuando hablo con mis colegas escritores y me doy cuenta que todos tenemos como las mismas angustias y miedos de los monstruos editoriales muchas veces, ¿no? Y bueno, ese ha sido como todo el ir y venir y creo que tuve que hacer otras cosas y ha sido muy sano volverme a reconciliar también con la escritura y darme cuenta de, vaya, tengo 27 años, no tengo 80, ¿no? O sea, porque todo el tiempo me hacían sentir que estaba en una carrera contra el tiempo, en la que me estaba quedando atrás y todo el mundo estaba haciendo cosas y yo no estaba haciendo nada, pero creo que me dediqué a, no sé, vivir, ¿no? Seguir haciendo cosas y teniendo ese vínculo con la literatura que al final todos lo conocemos y sabemos cuán íntimo y especial es para nosotros. Ahora decías, Matías, que te sentías identificado con algunas de las cosas que resalta Fátima, que cuenta de su experiencia, pero contanos un poco más de cómo ha sido vivir esa inmersión en el mundo literario, en justamente la presión de escribir cosas nuevas, de traer cosas nuevas a la conversación, de tener nuevos títulos.
¿Cómo lo vivís? ¿Cómo te afecta? Claro, yo es que llevo ya... A veces veo como un problema haber publicado tan joven, la verdad, porque yo publiqué mi primer libro con... Bueno, Fátima ha publicado todavía más joven que yo, pero bueno, yo publiqué mi primer libro con 25 años, no, 22 años, puede ser, sí, 22 años. No, como Y 25, te creo, ¿no? yo no me acuerdo, bueno, era muy joven, vaya. Sí, igual lo acabé no recuerdo, sí, creo que fue con 22 o lo acabé con 22, vale, da igual. Y bueno, la verdad es que mi trayectoria ha sido un poco rara porque yo empecé publicando relatos, la mayoría de mis libros son libros de relatos. En España el relato no es que goce de la mejor calidad, no, de la mejor acogida de Salud. público. Sí, salud. Yo no sé cómo es en Latinoamérica, pero desde luego creo que el cuento está más vivo allí que aquí, a nivel editorial o incluso a nivel de qué se está haciendo ahí. Pero volviendo a un poco lo que mi trayectoria, pues yo empecé publicando muy joven y bueno, y tenía mucha hambre de estar donde había que estar y de que mi nombre sonara y en cierto modo durante una época me fue bien, o sea, digamos que mejoré de editorial en editorial, publiqué en Páginas de Espuma, que es un sitio que está muy bien, y bueno, fui publicando mis libros y en algún punto acompañó pues la prensa, estas categorizaciones, ¿no? De mejores escritores jóvenes de españoles, mejores narradores jóvenes más prometedores y todo un sinfín de términos, cada cual más, más rimbombantes sobre las nuevas generaciones de escritores. Pero claro, a mí esto me sigue pasando y hace pues 10 años, a ver, más de 10 años hace 12 años que yo publiqué mi primer libro, que ya no existe la editorial ni siquiera. Y entonces a mí me ha pasado esto de que durante una época todo se alineó, me dieron varias becas de escritura para seguir escribiendo y todo acompañaba, la prensa, y hubo un punto en el que todo eso ya se acabó y yo entré en un periodo pues, de bastante oscuridad, porque es lo que decía Fátima, ¿no? Asocias un poco tu visibilidad a tu valor, cosa que es una disonancia cognitiva extrema, pero al final estás en un mundo donde no solo se premia que publiques buenos libros, sino se premia la visibilidad, se premia la regularidad. Y eso que hablábamos antes de las redes sociales y de Instagram, que yo he desarrollado una versión casi criminal a Instagram. Antes tenía muchas redes sociales, Facebook, Instagram, y conforme me he ido haciendo mayor me he vuelto mucho más reacio a la visibilidad. Cosa que a nivel de carrera no sé si me hace bien, pero a nivel de salud mental creo que sí me hace bien no estar tan presente y centrarme más en mis libros, en mi escritura, en mis proyectos. Eso. Borrar un poco el ruido de la actualidad y de la carrera literaria y centrarme más en escribir con un vínculo mucho más sano y mucho más libre de ese tipo de presiones que al final lo único que hacen es que no escribas, que estés más pendiente de otras cosas que no ayudan, en mi opinión. Eso te iba a preguntar si de alguna manera había cambiado o alterado tu relación con la literatura, con el acto de escribir y con la forma en la que abordas tu trabajo. Lo afectó de manera negativa. Yo hubo un momento hace un par de años que entré en una crisis creativa y además era el punto, digamos, más dulce de mi carrera profesional. O sea, me habían dado 2 becas bastante importantes y entré en una crisis creativa que todavía me dura. Ahora, bueno, afortunadamente estoy acabando un libro de relatos y espero ponerme con una novela el año que viene, pero yo creo que lo ha afectado para mal. O sea, he tenido que hacer como un proceso de liberarme de expectativas sobre mí mismo como escritor y de esa autoexigencia
que viene un poco dada por agentes externos, ¿no? Lo que decíamos de estar siempre visible, estar siempre ahí, que es algo que en realidad va un poco contra mi personalidad. Yo soy una persona muy discreta, no me gusta ser visible, no me gusta estar presente. Y bueno, digamos que el aprendizaje que he hecho ha sido en sentido contrario. Liberarme de redes sociales, quitarme Facebook, publicar cada vez menos en Twitter, en Instagram y buscar ese refugio en la escritura puro y sin interferencias exteriores. Claro. No sé si he respondido a tu Adelante, pregunta. Fátima. No, que pues lo veníamos hablando un poco, ¿no? De cómo para nosotros como esta generación, no sé, los millennials y ya los que nos tocó escribir, ahora es como, pues parece un maratón, ¿no? Correr el maratón de ser escritor y de siempre estar vigente y de siempre publicar cada 2 o 3 años para ser visible, bla, 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 porque pues, se saca una cantidad de libros al año que uno dice, ¿quién lee esto? Cuando va a todos los stands y las ferias y todo esto, y nos preguntamos de si habrá sido así con las generaciones anteriores antes del mundo del internet, ¿no? O sea, si también la tenían tan exigente con sus agentes alrededor de que tenían que publicar cada tanto, ¿no? Y publicar y también tener un discurso político, ideológico determinado, porque yo, por ejemplo, creo que va muy asociado, yo es que soy una persona bastante tímida y entonces a veces tengo como este síndrome, muchas veces no tengo claro lo que pienso sobre las cosas, o sea, me tengo que sentar y reflexionar y parece que incluso a los escritores y las escritoras se nos pide que tengamos absolutamente claro, que nos posicionemos continuamente sobre todo tipo de asuntos que no tienen que ver estrictamente con la literatura y a mí eso particularmente me genera muchísimo estrés. Prefiero estar callado. Sí, era esa visión, ¿no? De escritores que eran intelectuales y todo lo de la época, ¿no? Que tenían la columna en el periódico y pues siempre se les seguía por sus opiniones políticas, pero bueno, hay de escritores, ni antes ni ahora, hay de toda como esa diversidad, pero sí, siempre estar como, tener una opinión sobre todo es súper preocupante. Sí, ahora a mí me gustaría que conversáramos un poco sobre la infraestructura que hace posible que un escritor joven o una escritora joven pueda desarrollar su obra. Los contextos son muy diferentes. Contanos un poco de cómo es el contexto en España en ese sentido y después pasamos a que Fátima nos cuente cómo es en Nicaragua. Bueno, es una cuestión peliaguda. Yo creo que un escritor o alguien que se dedique al oficio de la literatura, y me parece que será algo común en varios territorios y países, tiene varias opciones. O bien tiene una carrera aparte de la literatura a la que se dedica y tiene esa profesión, pues no sé, desde médico o médica a cualquier otra. O bien en el caso de alguien, yo por ejemplo, yo puedo hablar de mi trayectoria, que digamos que a lo mejor puede representar las cosas que puede hacer uno siendo escritor. Yo sobre todo me dedicado a la docencia de la escritura creativa en multitud de talleres y desde hace muchos años. Tenemos las becas de escritura, que también yo he tenido temporadas gracias a instituciones y becas que he podido dedicarme a escribir íntegramente. Y bueno, y digamos todas las profesiones relacionadas con el acto del texto, ¿no? Desde periodistas, periodismo también conozco a mucha gente, yo no lo sé. Pero vamos, creo que no hay tampoco muchas más salidas para alguien, sobre todo alguien que quiere tener tiempo para escribir, porque yo me encuentro, lo decíamos antes Fátima y yo fuera de foco, lo decía Fátima, que claro, que para dedicarte a la escritura o tienes dinero, o tu familia tiene dinero, o tienes que
dividirte y segmentarte entre tu trabajo de 8 horas, 10, 12 en este capitalismo salvaje que vivimos y luego sacar tiempo para dedicarte a tu novela o tu libro de relatos o tu poemario o lo que sea, o tu ensayo. Y claro, a mí particularmente eso me crea bastantes problemas porque al final a mí lo que me gustaría es dedicarme muchas más horas de las que actualmente puedo a la escritura. Es algo que tengo que... Es algo por lo que tengo que luchar mucho para conseguir sacar tiempo para mi obra literaria. Claro, esa es la lucha en general de todos los escritores, poder Claro, tener el supongo que Fátima espacio estará para, igual. sí, poder tener el espacio para desarrollar las ideas que van creciendo y que no paran de llegar, no paran de surgir de diferentes temas. Fátima, ¿cómo es el contexto en Nicaragua para una persona joven que se quiere dedicar a la escritura? Uy, terrible, muy lamentable. Es decir, en mi caso fue, te digo, agarré la colita de este premio que ya no existe y ahí sí murieron todas las posibilidades, es decir, quedan muy pocas editoriales. Ya es más un contexto también, usted más o menos lo sabrás, vos Fernando, ¿no? Político, de represión en muchos sentidos, ¿no? Donde los escritores también se han ido en el saco. Y yo veo que es cada vez más difícil, ¿no? Veo las personas menores que yo que la tienen un poco más complicada. Ahora te quieren decir de ser emprendedor y poner tu propia editorial y subir tu libro en no sé qué plataforma de internet, pero sí es complicado porque ya no hay espacios de diálogo también. No tiene que ver con espacios de legitimación, sino ya no hay los típicos espacios de intercambio de... jóvenes escritores o como se le quiera llamar, ¿no? Muchas de esas plataformas han sido cerradas y pues Centroamérica de Cuentas se tuvo que trasladar también a otro país. Entonces cada vez se vuelve el cerco más fuerte, ¿no? O sea, mis compañeros como Mario Mars, como José Díaz, que están publicando, pues están ahora en México, ¿no? Mucha gente pues ha tenido que empezar a salir fuera. El propio Sergio Ramírez dijo que pues, se tuvo que ir porque no podía trabajar en esas condiciones. Y bueno, a eso puedes sumarle también, hablábamos, pues sí, de estas generaciones de escritores que les cocinaba a su esposa y no tenían que preocuparse por lavar la ropa ni hacer muchas cosas. No sé, también como mujer es bien complicado. Recuerdo una entrevista que decía Fernanda Melchor que para ella poder escribir temporada de Huracán estuvo una beca del FONCA de jóvenes escritores y que ella se dividía entre sus tareas con su hija, sus actividades familiares y poder escribir, ¿no? Y poder no trabajar, porque si es un trabajo, es decir, no trabajar de las formas tradicionales, entre comillas, y poder vivir de esa beca para poder escribir, ¿no? Y de alguna forma, pues siempre estamos como entre muchos trabajos y buscando muchas formas de sobrevivir y queda muy poco tiempo para sentarse a escribir. Y en mi caso lo que ha sido complejo es que también escribir ha sido una forma en la que he podido ganar dinero, por decirlo así, y a veces llega un momento en el que ya no quiero escribir. O sea, me siento como un poco saturada alrededor de lo que he vuelto un oficio también, de algo que se vuelve, que se puede volver un poco pesado, un poco cansado. Y creo que estamos como en ese constante ir y venir alrededor del trabajo, ¿no? Hay como un discurso que es como esta mística del escritor, de que el que quiere de verdad escribir siempre va a tener tiempo y la gana y toda No, la intención de hacerlo, y yo creo que es más es complejo que mentira. eso. Sí. Y lo Es que mentira. soñamos todos es no trabajar, es decir, yo creo que reivindicar el derecho a que trabajar es horrible, ¿no? Ir y levantarte todos los días y hacer algo que no quieres, probablemente no querrás hacer, o sea, creo que muy poca gente está enamorada de su trabajo. Se me hace muy rara la gente que está enamorada de su trabajo. Eh, pero separarlo un poco, ¿no? O sea, siempre pienso, bueno, antes el trabajo era como un castigo, ahora resulta que también tiene que ser una bendición, ¿no? Y creo que como escritores siempre estamos como viendo ese pequeño, esos pequeños espacios que la gente llama ocio, pero en realidad son esos espacios, los espacios creativos también,
los espacios en los que podemos rehuirle un poco al mundo del trabajo y la productividad, y es ahí donde pueden salir los proyectos en los que trabajamos. Al menos esa es la forma en la que yo he venido trabajando este libro de cuentos en el que estoy ahorita, y ha sido como poco a poco en esos espacios, en esos escapes que he tenido de la vida productiva, ¿no? Del día a día, de tener que, sí, sobrevivir, ¿no? Claro, bien que mal, a pesar de las dificultades, la literatura sigue siendo una forma de conocerse, de conocer el mundo, de relacionarse con el mundo para ustedes. Es una forma de intercambiar ideas con las demás personas, de intercambiar emociones, de conocerse mejor. ¿Cómo los ha transformado esa relación con la literatura estrecha, esa forma de pues conocerse a sí mismos por medio del trabajo de la escritura, Matías? Joder, esta pregunta es complicada. A ver, yo te puedo contar cómo empezó para mí, qué empezó siendo la literatura para mí, porque creo que al final eso definió muy bien la manera que tengo yo de relacionarme con la escritura, que es el lugar en el que yo me refugio para escapar de, pues hablaba Fátima de hiperproductividad y de la mandíbula de la realidad y del mundo, y yo, la escritura siempre ha sido para mí ese lugar. Y lo ha sido pues porque yo en la adolescencia, que era una persona solitaria y estaba en un colegio pijo español, al que mando un saludo desde aquí, donde me hacían un bullying salvaje. Durante muchos años yo sufrí un bullying terrorífico en ese colegio. Y la literatura, la escritura, porque yo, bueno, la literatura que yo leía en ese momento era muy adolescente, no es que yo fuera un lector culto, por así decirlo, muy joven. Yo leía Harry Potter, pero leía mucho. Y la lectura y la escritura fueron para mí el lugar, el sitio secreto al que yo podía irme y escapar pues de una época de mi vida complicada, a nivel emocional y a nivel complicada. Entonces fue el lugar donde yo encontré, no tanto que tenía cosas que decir, como descubrir que yo podía decir ahí y nadie podía quitarme a mí mi voz ni mi palabra. Y creo que ha sido así durante toda mi vida, tanto cuando he publicado como cuando no publicaba, ¿no? Para mí la literatura que es difícil definir qué es para uno la literatura, pero bueno, para mí siempre ha sido un lugar familiar, desde el que yo podía explorar el lenguaje, desde el que yo podía descubrir incluso qué me interesaba a mí o qué tenía yo que decir. Es interesante que al mismo tiempo que, como decís, te permite afianzar esa idea de que tenés tu voz, de que tenés tu perspectiva, tu visión, también te coloca en un lugar vulnerable, porque te obliga a una autoexploración constante y a una revelación, digamos, de tus emociones, de tu trabajo interno con vos mismo. Sí, yo creo que en mi caso, la voz que sale de mí cuando escribo es la voz que yo, vamos a decirlo, que yo censuraría en la realidad. Yo soy un escritor de fantástico, soy un escritor de lenguaje, soy un escritor que ha trabajado mucho lo siniestro, lo extraño, lo fantástico, lo poético, y ese es a lo mejor es el lenguaje que yo no me permito usar en la realidad, pero sí me permito usarlo en los libros. Sí creo que me permite llegar a los rincones oscuros de mi personalidad. No sé qué opina Fátima, que estoy hablando yo mucho. Igual, es decir, la literatura es como, va a sonar un poco raro, ese lugar feliz, ¿no? O sea, si tengo buenos recuerdos es con personajes ficticios, ya forman parte de mi anaquel de buenos recuerdos, ¿no? X libro, X trama, X autor, aunque tal vez no sean historias felices en realidad, pero ese espacio de intimidad que me hicieron sentir como, y esas cosas que aprendí en ese momento, esas ciertas como reflexiones, por decirlo así, eh,
forman parte también de mi propia intimidad, de mi propia forma de ver el mundo. Y la literatura se vuelve como ese espacio para desdoblarse, ¿sabes? Como para ser muchas personas a la vez, como probar muchas vidas, y también decir como muchas cosas que uno no diría, que uno no suscribe precisamente, es decir, no pienso de esta forma, pero quiero dialogar con un ser o un personaje que pueda pensar de esa manera, ¿no? Y ahí se presta como para alrededor de, no sé, lo sórdido o la misma derrota, ¿sabes? A mí me gustan mucho estos personajes como derrotados, ¿no? Como un poco derrotados por esta realidad y pese a que pues, tal vez no sean como los personajes más optimistas, me gusta mucho establecer como estos monólogos alrededor de ellos, ¿no? Y, no sé, es complicado eso de definir qué sería como la literatura para cada uno, pero yo creo que esas son como las principales cosas que se me vienen a la mente en este momento. ¿Y cómo ha sido ese proceso del reencuentro con la escritura que nos estabas contando, que estás abordando ahora en un nuevo libro de cuentos y que ha sido como un regreso a ese estado mental? Pues ha sido bien complejo porque ha sido reencontrarse con la Fátima que publicó de adolescente y también con la Fátima de adolescente. Y creo que lo bonito de todo eso ha sido poder entenderme. Yo creo que no había querido hacerlo o no había tenido el tiempo, o tal vez con esto que hablamos del síndrome del impostor y uno quiere estarse juzgando y midiendo todo el tiempo. Creo que como ejercicio personal también ha sido bueno para decir todo está bien, ¿no? Y pasó lo que tenía que pasar y vos no podías prever que todo eso iba a pasar y pase lo que pase después de este proceso de nuevo de escritura, no significa nada, no tendrías por qué medirte con otros autores, con otras personas. Al final se trata también de este proceso pues, íntimo y recuperar ese proceso íntimo y ha sido como lo más provechoso, ¿no? De volver a divertirme haciendo algo que me emocionaba, ¿no? Y que ya no poder dejar más de lado la parte de, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Quién va a hacer la crítica del libro? ¿Y quién va a hacer la contraportada? Ya ha sido como volver a, ya no pensar en eso, ¿no? ¿De dónde lo voy a publicar? No, bueno, no. Después veremos si, dónde sale, pero ahorita lo importante es también como reencontrarse con eso. Fíjate, estoy haciendo un posgrado en México, bueno, a mí siempre me han gustado como las ciencias sociales y los asuntos políticos, más como para ser el señor del parque que habla de las cosas del último momento, no hago gran cosa con eso, solo platico con la gente alrededor estaba platicando con Matías alrededor de política española, pero todo el asunto académico lo que me ha dado es un montón de ganas de escribir literatura. Y yo, ay, o sea, solo me ha dicho qué basura todo esto y ya quiero terminar de una vez y ya quiero escribir literatura de nuevo, ¿no? Pero bueno, ha sido todo ese ir y venir. Claro, bueno, y además han pasado muchos años desde tu primer libro y por supuesto que ha cambiado, me imagino, tu relación con el lenguaje y lo que querés explorar dentro de la literatura. ¿Cómo ha sido encontrarte con esa otra Fátima, con esa otra versión de vos? No, pues ver todo lo que uno ha cambiado, ¿no? Un montón y de nuevo te decía, al mismo tiempo estaba súper pequeña y ahora también estoy muy joven, es decir, voy a publicar y me van a seguir sacando en los títulos de los escritores jóvenes de Nicaragua, porque pues tengo 27 años, no tengo 80. Prepárate porque te quedan años de eso. Sí, yo creo que yo veo las listas de escritores jóvenes y yo veo que tienen 45 y siguen estando jóvenes. Yo llevo siendo escritor joven 10 años. Sí, te entiendo. Y pues yo no tengo problema con eso, ¿no? O sea, solo que los títulos a veces se vuelven un poco abrumadores. No sé si eso de ser escritor joven, pero el escritor prometedor, no sé qué, ¿no?
Bueno, pero estamos Sí. hablando de nuevo de lo mismo. Yo quería hablar de cómo me sentí ahora y cómo he cambiado, y también veo como todos los nuevos referentes y todas las formas en las que a mí, también por eso quería escribir un libro de cuentos, ¿sabes? Quería poder jugar como con más voces, o sea, como con historias más disímiles, como con el tiempo también, un poco a veces con falsear la historia, aunque sea un poco al estilo borgiano, por decirlo así, eh, y sentí que era el momento de sacar todo eso que venía acumulando por tanto tiempo, ¿no? Ha sido, bueno, llevo un año y algo trabajando en eso, yo espero ya poder tener más tiempo libre el año que viene y, y poder decir como a finales del año que viene, o espero, no sé, ya no puedo asegurar nada, eh, poder tener algo, ¿no? Poder tener algo y decir, bueno, aquí viene otra nueva página de después de la Fátima adolescente que publicó tan joven, ¿no? Claro. Ya para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, yo quisiera saber un poco qué significa para ustedes o de qué manera los nutre este tipo de espacios, que además parece que se han intensificado con la pandemia, que hemos tenido la oportunidad de conectarnos entre diferentes países de una manera que antes, por diversas razones, no lo hacíamos tal vez de una manera tan estrecha. Matías, ¿qué significa para vos formar parte de diálogos como este, de participar y compartir con otros escritores y escritoras de otras latitudes y también de tu mismo contexto? A mí me parece bastante interesante porque creo que el puente España-Latinoamérica es frágil en el sentido de que muchas veces no sabemos qué es lo que se está haciendo allí. Quizá la gente de otros países, de Centroamérica en este caso, no sabe qué se está haciendo en España. Creo que hay un problema de recepción, o sea que por lo menos nuestros libros no llegan allí. Yo creo que aquí en España sí llegan muchos autores latinoamericanos, pero desde luego seguro que hay muchos más interesantes de los que llegan. O sea, llegan como nombres pues, como Fernanda Melchor o grandes... Uy, perdón, es que me ha salido una ventana. Grandes nombres o nombres que ahora mismo son referentes en sus países latinoamericanos. Y creo que este tipo de encuentros pues, ayudan no solo a conocer otras literaturas, sino a establecer sinergias y hablar de puntos en común. Y al final creo que a todos, a Fátima, a mí, quizás a otros autores que han estado en Centroamérica Cuenta, nos mueven no los mismos temas, pero sí quizás las mismas preocupaciones o está muy bien poner en común no solo nuestra literatura, sino también qué preocupaciones literarias nos mueven y compartir, bueno, creo que en el fondo un espacio donde se comparte cultura entre continentes y países es enriquecedor y nos saca de nuestra burbuja, ¿no? De nuestra cabeza metida en el culo. Claro, que es importante para poder tener una perspectiva como autores, para poder tener una visión del Sí, mundo más y amplia que les además, permita explorar. claro, yo por ejemplo en mi caso que me parece que ahora mismo la literatura latinoamericana es muy potente y entonces es no ya una necesidad, sino un deber mirar qué se está haciendo allí, pues porque desde luego hay cosas muy interesantes en muchos países. Quedarse en lo que se está haciendo en España, pues obviamente hay muchos autores y autoras muy interesantes, ¿no? Pero creo que hay que aspirar a medirse con Latinoamérica, no solamente con España. Basta ya de centrarse en la literatura que se publica en castellano en España y no mirar lo que se está haciendo en el resto del mundo. En el contexto centroamericano es un poco más difícil eso de mantener esos vínculos, ¿verdad, Fátima? Porque sí, no tenemos, digamos, la cantidad de población o la cantidad de editoriales que quisiéramos para poder mantener un vínculo mucho más estrecho con literaturas de otros países. A veces los libros no circulan tanto. ¿Cómo es esa relación tuya con las literaturas de otros lados? Ahora estoy en México, ¿sabes? Y ha sido como un buen punto de migración porque aquí confluye mucho de lo que se hace en América Latina y España.
Y esa es una gran ventaja que me ha permitido descubrir nuevos autores con los que estoy así como súper contenta con ciertas editoriales de aquí de México, ¿no? Pero también ha sido un punto de referencia a Centroamérica, por ejemplo, ha sido como el lugar de encuentro donde yo, por ejemplo, puedo comprar el último libro de Carla Praviciani, que es una escritora de Costa Rica, que si voy a Nicaragua o Guatemala probablemente no lo encuentre, ¿no? O en otros lados, entonces acá puedo llegar a acceder a él. Y bueno, a mí me ha gustado como México ha servido como de puente, pero Centroamérica cuenta ya tiene mucho tiempo también de servir de puente y a mí me alegra muchísimo que existe el espacio cuando ibas presencialmente. Era toda una fiesta, ¿no? Toda una fiesta regional, pero también internacional, porque siempre llegaban escritores, ¿no? De América Latina, de España, y era como un encuentro muy cercano, porque pues nuestras ciudades son muy pequeñas. Imagínate el encuentro en San José o en Managua, al final era todo beber en la misma mesa, en la misma gran mesa, y comer en la misma gran mesa. Porque a veces pues las ferias de libros muy grandes suelen ser un poco engorrosas. O sea, me encanta la FIL, por ejemplo, pero el libro de actividades es de este tamaño y hay 50 mesas al mismo tiempo y no puedes hacer mucho y, y los autores llegaron 3 días y se tienen que ir. Eh, y como que no presta tanto como para poder dialogar. Y a veces, ¿sabes? Uno como escritor o autor o lo que sea, a mí me ha gustado como platicar con Matías porque estamos muy lejos de contextos muy distintos, pero al mismo tiempo encontramos como puntos en común alrededor de qué cosas nos preocupaban, qué cosas nos angustiaban, hasta cuestiones como generacionales alrededor de la literatura, que siento yo, no quiero decir que son universales, pero que parece ser que podemos compartir entre varias personas, aunque seamos de contextos muy distintos, ¿sabes? Y a veces a mí me tranquiliza un poco, ¿no? Escuchar a veces la angustia de los escritores, una mesa que así se llame, ¿no? Las angustias de los escritores. Porque te tranquiliza un poco también, ¿sabes? O sea, y te acerca un poco al oficio que a veces uno lo pierde un poco de vista. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo todo el tiempo que nos regalaron, el tiempo que nos dieron de conocer cómo se relacionan ustedes con la literatura y de qué manera tienen esos puntos en común, a pesar de que no necesariamente serían evidentes de primera entrada, como dice Fátima. Muchísimas gracias a Centroamérica Cuenta por haber hecho esto posible. Y muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Matías, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. No, muchas gracias.